Amigos míos, vamos a ir inmediatamente al texto y luego hacemos los comentarios. Es el texto de Apocalipsis, ¿cómo no? Capítulo 16, versículos 12 al 16. Amén. Qué bueno. Tengo los textos, las pantallas, las veo de lado, pero ¿los podemos leer? Bueno, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, que es el anticristo, ¿cierto? Y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Luego sigue el texto, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y del mundo entero para convocarlos a la gran batalla del tiempo final, a la gran batalla del día del Dios Todopoderoso. Después viene un inserto que tiene este texto y que dice aquí, habla el Señor, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y luego termina el versículo 16 diciendo, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es la palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse, amigos, y le damos con todo el corazón al tema de esta oportunidad. Durante aproximadamente 1 hora, el discurso de la palabra. Este es uno de los textos más emblemáticos de mi ministerio. He hablado toda la vida de Armagedón. Me recuerdo perfectamente año 1967, 6 de junio de ese año, hubo una guerra la más significativa de los tiempos modernos de Israel, la guerra de los 6 días. Habían 100 millones de soldados musulmanes rodeando a Israel y había un puñado de no más de 500.000 soldados de parte del ejército de Israel. El principal elemento en ese momento, enemigos de Israel, era Egipto, que de tiempo en tiempo han ido cambiando las naciones que ostentan el hecho de ser la nación que encabeza la oposición a Israel. En este caso fue Egipto. Después vinieron otras naciones como Irak, por ejemplo, con Saddam Hussein a la cabeza, y vino en su momento este país que es Siria, que también estuvo muy comprometido en esta guerra de los 6 días, y después el relevo lo ha tomado Irán, que es la nación más emblemática que en este momento hay en el Medio Oriente, que está en contra de Israel. Todos estos países tienen cada cierto tiempo un relevo, y la guerra de los 6 días, el eje que procuraba destruir a Israel era Egipto, con una cantidad enorme de armamento, con una potencia bélica como ninguna otra nación de alrededor tenía. Y Dios le dio una estrategia a las Fuerzas Armadas de Israel para derrotar de manera tremenda, significativa. En 3 días la aviación israelí tenía liquidado al ejército de Egipto. Y todos los demás países que estaban en esa confederación en contra de Israel también estaban hecho pedazos sus instrumentos de guerra, particularmente los tanques, porque pretendían atacar por tierra al ejército de Israel. Y Israel, con una estrategia de aviones, los famosos Mirage, pero de fabricación israelí, lograron una victoria aplastante. Eso hace más de 50 años atrás, 55 realmente. Y toda esa cuestión es historia, es real. Cuentan las crónicas de la época que los pilotos de Israel, que deben ser de los mejores del mundo, para pilotar aviones que van a más de 1000 kilómetros por hora, tiene que ser muy buen piloto, porque los obstáculos se encuentran casi instantáneamente en el camino y puede haber un choque o una destrucción. Dice que volaron a muy baja altura a fin de que los radares egipcios no detectaran la presencia de los aviones. Y cuando llegaron a los aeropuertos de Egipto, en el Cairo y en otros lugares,
para atacar la aviación que estaba posada en los aeropuertos, en las losas de los aeropuertos, fue una cuestión devastadora. Yo vi la fotografía. Hace 50 años atrás ya estaba explorando este tema de la apocalíptica, porque siempre me interesó. Y entonces pudimos estar en el frente de las noticias y de la información de una cuestión tremendamente extraordinaria. El tema de Armagedón es este tipo de guerra. Por eso cuando se celebraron los 50 años de esta cuestión de la guerra de los 6 días, mucha gente creyó de que iba a haber una cuestión muy significativa en el año 2017, hace 5 años atrás. Puntos de coincidencia, porque recuerdo que estábamos, me acuerdo, Dani, que estaban ustedes en el Teatro Cariola en ese momento, y me recuerdo que presentamos una conferencia sobre las lunas de sangre. Que fue realmente memorable porque hablaba sobre una cuestión muy significativa del calendario judío, año 2017. En el calendario de Israel marcaba el año 5777. Tiene los 3 7 juntos. Yo leo una cantidad enorme de crónicas de filósofos judíos, de pensadores judíos, de rabinos judíos, que le asignaron a ese año. El calendario judío cambia en el mes de septiembre, a mediados de septiembre, el 14 realmente de septiembre, cambia el calendario judío de un año a otro. Y en esta ocasión, en septiembre del año 2017, en nuestro calendario, ellos celebraban el año 5777 y comentan de que ese año era el año en que, según su visión profética del final de los tiempos, era el año en que debía venir el Mesías. Así de profundo. El año anterior a esa fecha del Mesías lo proclamaron el año del reino, que es cuando se comienza a preparar las puertas de la eternidad para recibir al Mesías que viene. Y el año 5777, que corresponde al 2017 de nuestro calendario, ellos dijeron, este año viene el Mesías. En septiembre del año 2017. Yo me acuerdo que presenté una serie de conferencias, entre ellos lo que hubo en el Teatro Cariola sobre las lunas de sangre. Todas cuestiones emblemáticas. Y resulta que ese año se cumplieron también los 50 años de la Guerra de los 6 días en el mes de junio. La Guerra de los 6 días, que tiene que ver con el Armagedón, por eso he escogido el texto para comentarlo ahora, es un episodio de la gran guerra del final de los tiempos. Y esta guerra tiene la característica, entre otras cosas, de que después de 2500 años de historia, la ciudad de Jerusalén fue recuperada por las Fuerzas Armadas de Israel y convertida de nuevo en la capital del Estado de Israel. Una cuestión única. Habían pasado 2500 años que nunca pudieron recuperar la ciudad y siempre estuvo en manos extranjeras, ejércitos de todo tipo, imperios, los de Babilonia, después vinieron los griegos, después los romanos, después vinieron otros imperios occidentales. La cuestión es que nunca la ciudad de Jerusalén fue recuperada para poder ser parte de la capital eterna e indivisible del Estado de Israel. Solo se consiguió el 6 de junio del año 1967. Para los judíos es la fecha más emblemática de todas las guerras, porque retornar a Jerusalén es retornar a la esencia, es retornar a la historia, es retornar a la certeza de que Dios protege y bendice a su pueblo. Esta cuestión es tremenda para los judíos. Y ese año de la Guerra de los 6 días comenzó justamente esta nueva etapa, cuando Israel recupera la ciudad de Jerusalén y la convierte en la capital indivisible y eterna del nuevo Estado de Israel. Una cuestión emblemática y tremenda. Por eso, hace un tiempo atrás, cuando estaba Donald Trump de presidente, él traslada la embajada de Estados Unidos de América a Jerusalén, porque todas las embajadas están en Tel Aviv, que fue la ciudad que hizo de capital desde el año 1948, cuando se instala de nuevo Israel en el territorio que hoy conocemos que está. Pero la capital de Jerusalén, ninguna nación se atrevió a instalar su sede diplomática en ese lugar porque es un conflicto. La embajada chilena todavía está en Tel Aviv, no se atreven a ponerla en Jerusalén
porque los muchachos tienen miedo de las repercusiones de los musulmanes. No solamente que ataquen alguna embajada en otro país o en los países árabes, sino que también que pueden hacer tremendos conflictos económicos, porque son muy poderosos en el mundo, sobre todo con el tema del petróleo, y dañar tremendamente la economía de un país como Chile. Así que todos los tipos se quedaron lejos de Jerusalén. Pero Donald Trump trasladó su embajada durante su presidencia a Jerusalén. Y otro país que hizo eso fue Guatemala. Guatemala es un país que tiene un alto índice de gente evangélica. El 65% de la población de Guatemala está relacionada con iglesias evangélicas. Hay iglesias multitudinarias. Esos tipos han llegado a un poder político tan alto que pueden elegir presidente, solo las iglesias evangélicas, decidir quién es el presidente de la nación. Y todos los políticos de Guatemala saben del poder del voto evangélico en ese país. Esa cuestión les ha dado mucha autonomía. Es cierto que hay conflictos serios, sobre todo en la cuestión de la corrupción, narcotráfico, migrantes de todo tipo. Bueno, pero lo otro es una cuestión extraordinaria. Un 65% de la población del país hecha evangélica es una cuestión notable, notoria. De ahí surge el primer presidente evangélico de América Latina, extraordinario, Jorge Serrano Elías, de la iglesia Elim, de la ciudad de Guatemala, en ese país. Toda cuestión histórica. Entonces ellos trasladaron también la embajada a Jerusalén, porque tienen poderes, porque tienen autoridad, porque realmente creen en esta cuestión mesiánica. En la mayoría de la gente evangélica entonces les interesaba que su representación diplomática estuviera en la ciudad en la que se juega el destino del mundo, que fue lo mismo que hizo Donald Trump. Toda esta cuestión es historia, es Biblia pura. Entonces, por eso es que es muy emblemático este tipo de fecha. 50 años, año 2017, la coincidencia con el 5777 del calendario judío, que nos habla indudablemente de que los acontecimientos están cerca, cerquísima. Yo tuve la oportunidad de estar aquí mismo hablando sobre un concepto teológico hace varias reuniones atrás de las que hemos venido, que hablamos sobre el tema del catejón, que es el detenedor del anticristo, el obstáculo, el que impide que los acontecimientos escatológicos se desarrollen en la historia de nuestro tiempo. El catejón es un elemento que obstaculiza la irrupción del anticristo. Dice el texto bíblico que mientras el catejón, el detenedor, que no se sabe qué es lo que es ni quién es una cuestión, un acertijo escatológico que lleva 2000 años tratando de descifrarse y los teólogos no se ponen de acuerdo. Hay una cantidad enorme de opiniones sobre eso. Pero el catejón está todavía deteniendo al anticristo. Pero no solamente detiene al anticristo el catejón, sino que también está deteniendo todos los demás eventos escatológicos de la historia, incluida la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de Cristo está definitivamente demorada. Ahora, ¿cuánto se va a demorar? El texto de Mateo 25, donde aparece la parábola de las 10 vírgenes, tiene un aporte significativo. Dice que el esposo vino a la medianoche. Y no sabemos cómo hacer coincidir ese concepto de la medianoche, que son las 12 de la noche, con los tiempos históricos nuestros, el famoso cronos de nuestro relato. No sabemos. Es lo que deducen algunos teólogos, entre los que realmente comparto las opiniones de ellos, que el novio debió haber llegado a las 9 de la noche. Y el tipo se demora 3 horas. Son 3 tiempos. Porque es muy importante el concepto, 3 horas, que hace que las vírgenes que no tenían aceite suficiente en sus vasijas se encuentren en una situación de riesgo que las deja fuera de la fiesta. Una cuestión lamentable. Solamente 5 de ellas tienen la precaución de tener la reserva de aceite y eso les permite entrar a las bodas porque tienen sus lámparas preparadas. Pero la otra mitad, las 5 insensatas, como la llama el texto de la Reina Valera, no entran a la fiesta porque no tenían la suficiente resistencia para mantenerse despiertas en esta larga vigilia del Espíritu. Y se durmieron, dice el texto. La verdad es que todas se durmieron. Las inteligentes y las tontas también durmieron. Siempre le digo a la gente, si vos te sentáis al lado de un tonto, con certeza a vos se te va a pasar la estupidez de tu compañero de silla
Así que trate de sentarte con gente inteligente para que eso mismo te pase con locos sabios. Es así esta cuestión. Eso técnicamente en biología se llama osmosis. Es decir, vos te ponís un líquido o alguna sustancia en la piel y se te va para adentro. Como los parches león, por ejemplo, para que se te quite el dolor de los músculos, te ponís un parche. Eso es osmosis, se va para adentro de la piel por los poros. Así también cuando uno se junta con gente inteligente, aunque uno no sea inteligente, juntarse con gente inteligente te va convirtiendo poco a poco en sabio. Seguramente no te va a convertir en sabio enseguida, pero después de sentarte con un loco inteligente al lado es hacer menos tonto que antes de sentarte. Eso seguro. Qué cosa. Así que las vírgenes prudentes se sentaron con las imprudentes y se durmieron. Dice que cabecearon todas y se durmieron. Por eso la gente que especula con este tema apocalíptico dice que al final de los tiempos todas las iglesias van a entrar en un sopor que es realmente difícil de soportar. A lo mejor para los que conducen autos saben de lo que hablo, se llama sueño blanco, una cuestión donde la pesadez que se tiene en los párpados y en el alma también es tan difícil, es tan compleja que se pueden provocar accidentes porque los choferes se duermen. Esa cuestión es así. Y así también en la vida cristiana, cuando la gente se enfría, se duerme, empieza el sopor, empieza de a poco. Y llega un momento en que la gente se duerme nomás, por eso ese congreso de pentecostales para... ¿Cuándo es? ¿El 25? 29. Bueno, 29 de octubre, hagámosle publicidad a este congreso, vénganse muchachos. Siempre le digo a la gente pentecostales como ustedes, yo también estoy dentro de ese grupo, se nota poco porque derivé para otros lados en el pentecostalismo más intelectual, la verdad, con mucho orgullo, ¿eh? Y entonces no se me nota mucho el avivamiento. Me gusta ese corito que cantan. ¿Por qué no lo cantaron esta vez? Esa cosa de 120 en Pentecostés me hicieron pentecostal de la cabeza a los pies. Me gusta ese avivamiento. Amigo. He conocido a otros que también se avivan con 120, pero ese es 3 medallas, Gran Reserva, Santa Rita. Ojalá que no haya ninguno que se aviva con eso aquí. Tenés que avivarte con el canto que cantamos. Qué bien. Por eso espero que ese día del Congreso de Pentecostés todos ustedes estén aquí y reciban la bendición y la gracia de estar juntos adorando al Señor. Porque justamente el tema es cuando los pentecostales se enfrían. Yo he conocido gente de iglesias bautistas, luteranos, los locos que son de la presbiteriana, que deben ser los dinosaurios de la religión en este momento, porque hallar un presbiteriano en este país, aquí en Chile es más fácil hallar un mamut que a un presbiteriano en esta nación. Están casi extintos y fueron la primera iglesia evangélica que llegaron aquí a Chile, año 1869. Todavía está la iglesia ahí en Valparaíso, emblemática, la primera iglesia evangélica de los movimientos evangélicos y protestantes que vinieron desde la lejana Escocia, pues los presbiterianos son nativos de allí, de la manada de los ingleses, y se establecieron en Chile, que fue extraordinario, pero se han ido apagando, cada vez son menos, pero son gente importante, muy educada, de muy buen nivel social, ABC1 generalmente. Y eso pasa con los locos que se ponen pitucos, después quieren que el Señor les dé un avivamiento ABC1. Elegante, y le dicen a Dios, Señor, yo sé que usted puede traer avivamiento para acá, pero tráigase algo decente, no me vuelva loco como esos tipos allá de la Santa Julia. Queremos un avivamiento decente, elegante, para nosotros. Y si vos le ponías esas cláusulas a Dios, estáis perdidos en la noche. Porque el avivamiento de Dios es impredecible. De repente Dios puede hacer cosas que nos parecen absoluto desorden. Claro. Y para los que les gusta ese tipo de avivamiento, te citan el libro de Hechos, donde dice que estaban todos sentados y se le aparecieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Y dicen, ¿viste el avivamiento ese que necesitamos? Un avivamiento. Pero también otra parte del texto dice que hablaban y estaban como los borrachos. Y es lo que la gente le dice, ¿están todos curados ustedes? Y el apóstol dice, ¿cómo vamos a estar curados, nene?
esta es la hora tercia del día, son recién las 9 de la mañana y vamos a estar curados. No, es el Espíritu Santo, que a la gente la emborracha, la vuelve loca. Yo he visto experiencias de ese tipo, las he visto en los avivamientos en los que he tenido oportunidad de participar. Extraordinarios los relatos, lo que Dios hace, a la gente la tira al suelo, la levanta, la para. Los locos vomitan porque mucha gente tiene diablos adentro del pellejo. Y cuando no hay avivamiento está todo el mundo quieto, así como están ustedes. O sea, como si nada, no necesitáis ni la ambulancia. Pero cuando viene Dios y agita el avispero, entonces salen las evidencias de lo que cada uno lleva adentro. Es terrible, yo lo he visto con la Erika, hemos estado en Buenos Aires en el avivamiento pentecostal del 1984, en adelante, hasta ahora. Pero el fervor fue en el 84 al 94, 10 años de gloria que vivió Argentina, con Carlos Anacondia a la cabeza, que todavía sigue en su ministerio evangelístico, pero las cosas son diferentes a lo que comenzó. Ahí vimos cosas espectaculares, cuestiones tremendas, demonios de todo tipo, hermano, manifestándose en la gente de mundo y en gente de iglesia. Terrible. Por eso cuando viene Dios y aviva su obra, las cosas más espectaculares pueden pasar. Amén. Hemos visto locos que andaban así como ustedes, de corbata y traje, revolcados en el suelo porque las reuniones las hacían en unas canchas de fútbol que no tenían pasto ni por asomo. Entonces era pura tierra, ¿no? Y ahí se hacían las campañas. Y cuando venía el Espíritu de Dios, a los tipos los tiraba al suelo, los revolcaba como un berlín. Yo los vi dándose vueltas por el suelo de corbata. ¿Sabéis cómo les quedaba la ropa? Inservible. Pero es que eso hace Dios. Amén, pues. Así que espero algo lindo para el Congreso, que Dios mueva a su iglesia, que nos haga sentir de que Él es el Señor, que hace lo que quiere y cuando quiere. Qué bueno estar disponible, dispuesto, para que Dios tome tu vida, para que Dios use tu vida. Y lo que les quiero decir que cuando los pentecostales pierden el fuego, porque eso pasa, se disminuye el fervor, después volver a calentar a un pentecostal es punto menos que imposible. Porque generalmente el fuego, no se recupera nunca más. Por eso no hay que perder ese fuego. Hay que avivarlo, como dice el texto. ¿Cierto que dice eso? Aviva el fuego del Dios que hay en ti. O sea, el fuego del don de Dios que hay en ti. Avívalo. No hay que perderlo, no hay que bajarlo, hay que darle más llama, más poder, más potencia. Que el viento recio de Dios caliente el alma, la inflame con su presencia de gloria. Así que los pentecostales tienen que avivar ese fuego. Los otros no, los que he conocido como los presbiterianos, esos tipos nunca fueron avivados. Pero una cosa curiosa, son fieles. Una de las cosas que hemos notado en los movimientos pentecostales, que muchos pentecostales jóvenes desertan del evangelio cuando tienen la posibilidad de emanciparse del yugo de los padres. Mucha gente joven pentecostal en el mundo, lejos de Dios, enfriados, se criaron en atmósferas evangélicas, pero no continuaron en el evangelio. Y después, para que vuelvan, esa cuestión es tan difícil como calentar a un pentecostal que se enfrió. Así es esta cuestión. Sin embargo, dentro de los movimientos presbiterianos que yo conozco, los luteranos, gente de la Alianza Cristiana y Misionera, anglicanos que también he conocido, generalmente conservan las familias completas. No son muchos, pero conservan a todas las tribus. Los hijos, los nietos, después los que se casan con las hijas y los hijos, siguen estando en las iglesias. Esta cuestión es curiosa, interesante de analizar. Amigos míos, volvamos a Jerusalén. Año 1967, la guerra de los 6 días. El conductor de esa guerra fue el generalísimo de las Fuerzas Armadas de Israel, se llamó Moshe Dayan. Un tipo extraordinario, un estratega militar como Napoleón, extraordinario. Por eso el tipo condujo a Israel bendecido con la mano de Dios para lograr una gigantesca victoria en contra de todos los pueblos musulmanes que estaban rodeando a Israel. Eran 100 millones, un montón de gente contra un puñado de locos. Y Moshe Dayan era el generalísimo de las Fuerzas Armadas de Israel. Cuando terminó la guerra, entre las muchas cosas que dijo y las entrevistas que concedió a la prensa, se rescata una de las frases que son las que yo selecciono. El tipo dijo:
la próxima guerra de Israel, se refería a lo que había pasado en la guerra de los 6 días, no será contra los musulmanes, mira tú, la próxima guerra de Israel será contra Rusia. Año 1967, hace más de 50 años atrás. Tipo, un visionario extraordinario. Y cuando uno ve lo que sucede hoy con Rusia, yo siempre cuando hago este tipo de prédicas, mientras los muchachos están en el oficio del devocional, siempre consulto el teléfono con el Google. Y pongo Ucrania hoy y te aparece una cantidad de noticias actuales. Recién vi una noticia que hacía 3 minutos la habían lanzado al Google, al buscador de la BBC de Londres. De repente noticias de 3 horas atrás, una cuestión muy actual que te hace sentir en las frases de Vladimir Putin de que lo que él supone es que va a haber una guerra nuclear. Él lo dice el tipo, el presidente de Rusia. Y te dice que la otra probabilidad es que la guerra se vuelva interminable. Vladimir Putin. O hay una guerra nuclear o esta guerra se vuelve interminable en Ucrania. Dicen los especialistas que nunca hubo un momento de mayor emergencia después de la Segunda Guerra Mundial que este momento, hoy, en este instante en que hablo esta palabra. Es como decía la pastora en su devocional, qué bueno que estamos lejos, qué bueno que no estamos al lado de Europa, qué bueno que estamos en lo último del mundo, donde no llegan ni las moscas. Estamos contentos por eso. Tenemos una cordillera elevada, un tremendo océano de más de 4.000 kilómetros de costa que protege, que guarda, que resguarda el país angosto de tal manera que el acceso norte y sur son estrechos, apretados. No es fácil invadir un país como este. Y aparte he comentado en algún momento de que los ejecutivos del Pentágono, que son los militares del ejército más poderoso del mundo, que es de Estados Unidos, te dicen una cuestión tremenda, que en el caso de una guerra atómica, que es lo que está por venir ahora, la única zona del mundo que está excluida de la radiación de las bombas nucleares es un segmento de acá de Chile. Por eso después un montón de locos vinieron a comprar tierras para el sur, pues sobre todo de Puerto Montt para abajo. El punto de exclusión, el mejor punto de exclusión está a la altura del río Bueno, cerca de Osorno, la ciudad de la Unión. Pero también comienza el punto de exclusión en las riberas del río Maule, que está al sur de Talca. Desde ahí para abajo, la zona de seguridad. Y mientras más al sur, más seguro en el caso de una explosión nuclear. Esa cuestión te lo dicen los técnicos, los que realmente saben. Y te explican porque a la altura de Arica hay una especie de campo de vientos que te produce un giro en los vientos de la atmósfera y hace que todos los vientos contaminados se vuelvan hacia el norte y no bajen hacia el sur. Esa es la explicación. Y es una cuestión extraordinaria. Chile es un país de privilegio. Ahora, te digo una cosa, hace menos de una semana atrás sale la noticia de que Estados Unidos ha comprado 250 millones de dosis de yoduro de potasio, que es el único elemento químico que puede llegar a proteger las glándulas tiroides de toda la gente y que evita que se acumule la cuestión radiactiva en esa glándula en las personas. 250 millones de dosis. Eso técnicamente es para la mitad de la población de Estados Unidos y un poco más. Ahora tú vayas a la farmacia aquí a comprar yoduro de potasio y te lo venden porque la emergencia no está. Pero en el caso de que comience una guerra de ese tipo, el yoduro de potasio va a ser una cuestión que se va a acabar aquí, incluso en la farmacia de Chile. Así que si creí esta palabra profética, a la salida de esta reunión tenéis que irte a la Cruz Verde a comprar yoduro de potasio. Lo que pasa es que la gente cuando se hacen estos anuncios, los tipos no creen, me miran igual como me ha mirado siempre usted, como un viejo excéntrico. Sobre todo porque con los 75 años que tengo, es difícil si la gente dice, si el viejo a los 30 años hablaba un montón de tonteras. Imagínate ahora a los 75, más leceras habla. Porque algunos ni siquiera disimulan que esta cuestión no la creen. Te miran con una cara incrédulo que uno lo detecta y te da pena, porque es tu mensaje.
en lo que Dios te ha dicho que hables. Es verdad, y eso me pasa a mí. Sin embargo, de repente hay gente que este tipo de mensaje les encaja en el alma. No son muchos, pero hay. Como mis amigos de la ciudad de Nueva Orleans, donde en abril y mayo de este año estuve predicando con ellos 30 días. Me llevaron a la República de Honduras también. Estuve en Estados Unidos de América predicando, ahora en el mes de abril, 30 días. Y el otro día me enviaron un mensaje y me decían: pastor, apreciamos sus temas sobre Armagedón. Y ahora que Putin está inflamando el mundo con sus cabezas nucleares, es mucho más todavía cercana a la posibilidad. Y me dicen, usted habla del Armagedón, que es el mismo texto que hemos leído, porque la única parte donde aparece en la Biblia la expresión Armagedón es aquí, en este texto, capítulo 16 del Apocalipsis, justamente también en el mismo versículo, el 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Me dijeron, usted ha predicado muchas veces, porque he predicado con ellos estos temas. Y me dijeron, creemos que ha llegado el momento que usted conozca el Valle de Megiddo. El Valle de Megiddo está en Israel, donde se va a pelear la última batalla de la historia, donde se juntarán todos los ejércitos del mundo para enfrentarse a los ejércitos del Dios Todopoderoso. Así que me dijeron, lo vamos a llevar a Israel. Y aquí estoy, en 10 días más, el 26, nos vamos, me voy realmente a Israel, a Jerusalén. Y de ahí toda la exploración de Israel durante varios días, son 21 días en el viaje total, y esa bondad de Dios nomás, porque hay una serie de costos, el viaje es carísimo, yo no tengo plata para pagar ni siquiera el viaje de aquí al aeropuerto, porque soy un tipo atorrante si no tengo ni una cosa, patas y buches nomás. Pero es como me dijo un día Dani, le dije, yo soy pobre, no tengo iglesias grandes. Y Dani, ¿qué me dijo? Pero tiene la palabra. ¿Sabéis cómo me gustó eso, Dani? Porque los predicadores, aunque parezcan locos, excéntricos, el valor no está en ellos. El valor está en la palabra que llevan, el mensaje que portan. Eso es lo que vale. Bendito Dios. Así que mis amigos me han invitado para ir a Jerusalén. Un viaje único. Y no solo eso, me invitaron para visitar 2 países de Europa, que son Turquía y Grecia. La capital, Estambul, que es emblemática porque es la vieja capital del Imperio Romano de Oriente. Una cuestión histórica extraordinaria. La guerra de Ucrania se pelea unos cuantos kilómetros al norte nomás de ese punto. Turquía está muy cerca del conflicto en el Mar Negro. Y entonces me invitaron también a ir a Atenas. ¿Por qué? Porque en Atenas está la iglesia de Corintio y la de Tesalónica, que son las iglesias más emblemáticas de las cartas apostólicas. Hay que conocer esos lugares, ver dónde anduvo el apóstol. El apóstol Pablo estuvo 18 meses viviendo ahí en Corinto, donde escribió esas cartas extraordinarias que después les envía a los muchachos, que resultaron una iglesia numerosa, grande, de gente importante, pero porfiados como burros los locos. Fueron los que le hicieron salir canas negras al apóstol, o sea, canas blancas más bien, es al otro lado. Bueno, esa cosa. Y lo de Turquía, que es Estambul, es donde están las 7 iglesias del Asia Menor. Todo lo que conocemos, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Pérgamo, Inmortal, la de Éfeso. Cuestiones extraordinarias. Todo para recorrer esos lugares. Y, naturalmente, ir a Jerusalén. Es como dicen los judíos. Los judíos acuñan esta frase. Dicen, a Jerusalén no se va, a Jerusalén se vuelve. ¿Sabéis lo que significa eso? Lo mismo que nosotros creemos, lo que yo he predicado toda la vida con respecto a la Nueva Jerusalén, que de esa ciudad eterna han venido todas las almas humanas y que algún día el alma regresará al punto de origen donde vino. Que el gran drama del alma humana es olvidar del lugar donde procede. Y por eso vive en medio de la nada, desorientado, perdido en la noche,
pero Jerusalén representa el punto de partida del peregrinaje humano. Por eso somos peregrinos y extranjeros. No tenemos ciudad permanente en este mundo, sino que buscamos la ciudad venidera, la ciudad del mañana, cuyo constructor es Dios. Bendito Dios. Nos vamos a Jerusalén, volvemos a ella, porque es la ciudad terrestre, que es como la ciudad celestial. Bendito el Señor. Por eso es toda una cuestión emblemática. Estoy muy contento, agradecido al Señor por esta misericordia. Y en algún momento vamos a volver con Erika. Esta vez voy solo, me invitaron a mí. Pero en un momento vamos a ir con Erika al Medio Oriente. Si esa cuestión está así. La cuestión es abrir camino, ruta. Estamos soñando con volver a África. Yo he estado en África predicando. Y que esta agencia misionera, que son mis amigos, tienen contactos con un montón de personas. Siempre pensé que el primer país que visitaría en Europa sería España, porque es lógico, es el idioma. Pero mira las sorpresas que Dios te da, porque Turquía y Grecia son parte de Europa, y Grecia es parte de la Unión Europea. Una cuestión extraordinaria, impensado, así es Dios. Sorpresas te da la vida, sorpresas que Dios tiene y que Dios maneja. Así que mis amigos, recién les envié un mensaje de texto al director de la expedición y manda saludos, está feliz, me anima mucho. Le contaba que estoy predicando aquí en la iglesia La Vid Verdadera. Me dijo aproveche y cosechar un buen vino si es la vid verdadera, porque al tipo le gusta el 120, indudablemente. Pero disfrutan de saber que estamos predicando en una iglesia como ustedes. Así que, amigos míos, aquí están las noticias sobre nuestras expediciones. Armagedón, el valle de Megiddo, 80 kilómetros al norte de Jerusalén. Tiene 40 kilómetros de ancho en una planicie y 30 kilómetros de fondo. Extraordinarias las dimensiones. Y en ese lugar se han peleado las batallas más grandes del mundo, de toda la historia. Hasta Napoleón peleó sus batallas ahí. Cuestiones extraordinarias. Todos los imperios han hecho de esa planicie el centro de sus batallas. Y lo que la Biblia establece, que al final de los tiempos todos los ejércitos del mundo se reunirán en ese lugar. Y es aquí donde cuando hablo sobre este tema de la guerra final, inserto cuestiones que a la gente le cuesta mucho tragarse. Porque toda esta cuestión profética es difícil engullirla y asimilarla, porque son cuestiones tan fantásticas que a la gente le parece que sean imposibles. Dice el texto escritural en el libro del profeta Isaías sobre los ejércitos de Dios, tiene una frase monumental. Dice, vienen de lejana tierra. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Una cuestión extraordinaria. La primera vez que me encontré con ese texto monumental me impresionó. Era cabro chico cuando leí eso. Alguien me dijo, mira lo que dice el profeta Isaías. Y como era investigador muy, muy joven, me metí a ese texto y lo encontré extraordinario. Y cuando viene el tema de Armagedón, significa que Armagedón es una guerra entre los ejércitos de Dios y los ejércitos de la tierra. Para que la fuerza diabólica reúna a todos los milicos del mundo, porque eso es lo que dice el texto, van a venir a Chile también a agarrar milicos nuestros, que seguramente no son muy luminosos comparados con los de Estados Unidos, pero algo disparan los locos. Entonces se los van a llevar también de los pelos para allá. Así dice el texto, que de todos los países del mundo van a todos los reyes de la tierra para formar una coalición tan tremenda y extraordinaria que el Apocalipsis cifra en unos 200 millones de soldados. Nunca ha habido un ejército de ese tipo. Ejército como Estados Unidos debe tener unos 2 millones de personas alistadas en las Fuerzas Armadas. Lo mismo que tiene Rusia y China, que debe tener unos más. Pero 200 millones de soldados para ir a un solo punto de encuentro, que es esta tierra de Armagedón, es una cuestión impensada. Y la Biblia te dice que al final de los tiempos, este ejército de este mundo, lleno de una tecnología diabólica,
va a enfrentarse a los ejércitos de Dios. Por eso la gente que se dedica a este tipo de especulaciones y de investigaciones, que son tipos científicos o que están más bien en el campo secular, no son locos de iglesia, dicen que los ejércitos del anticristo están relacionados con el fenómeno ovni, con los UFO, y que realmente las huestes satánicas del final de los tiempos están relacionadas con el tema de los platillos voladores, que esa cuestión es así. Y se mandan una cantidad de discursos que son realmente espeluznantes, porque cuando uno se mete en ese tipo de investigación, lógicamente empezáis a arribar a conclusiones que realmente son fantásticas. De que los tipos tienen alienígenas secuestrados en algunos búnkers, que son todos subterráneos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, que han sido capaces de desarrollar tecnologías de punta en esta cuestión militar, que lo que le muestran a la gente no es nada comparado con lo que ocultan y que realmente se están preparando para una invasión de fuera de la Tierra. Mira tú. En el año 1980 comenzó a ser presidente de Estados Unidos Ronald Reagan. Ronald Reagan es el presidente norteamericano que lanzó para el Pentágono y todo el ejército norteamericano una estrategia que se llama la Guerra de las Galaxias, Star Wars, que no es la película, pero es algo peor que eso, es un ejército real. Consiste en una serie de defensa antimisilística, una cantidad enorme de misiles que pueden interceptar cualquier navío o cualquier disparo que venga de cualquier parte del mundo, lo atacan y lo destruyen en el aire. Eso es la guerra de Star Wars, que es imposible realmente acceder al territorio norteamericano con alguna bomba para destruir alguna ciudad de Estados Unidos porque está todo protegido. Eso es Star Wars. Eso lo inició Ronald Reagan en el año 1980, que cuando inició su presidencia. Esa cuestión extraordinaria. Ahora todo esto está muy desarrollado en este momento y la gente que se dedican a estos tipos de investigaciones te dicen que Star Wars, que es el sistema antimisilístico más poderoso del mundo, está completamente implementado. Lo que te dicen los que investigan este tema es que este sistema protector no está hecho para detener los cohetes del gordo Kim Jong-un de Corea del Norte, o de los iraníes, o de algún otro cabeza caliente que se le ocurra disparar algo contra Estados Unidos. Dicen que el verdadero sistema protector de Star Wars está hecho para evitar una invasión extraterrestre, que no es la invasión que uno cree que se va a dar con este tipo de fenómenos de los platillos voladores. No, es la venida de Cristo que viene para destruir a los que destruyen la tierra. Así dice el texto de Apocalipsis. Una cuestión impresionante. Los tipos quieren oponerse a la venida de Cristo con el sistema Star Wars, que es verdad. Por eso la gente que especula sobre esto dicen que el ejército del anticristo son justamente los platillos voladores, que son todos temas diabólicos, que tienen tecnología diabólica, que realmente la estrategia, por eso el texto dice que hace señales, te habla del falso profeta, una tecnología que incluso hace llover fuego del cielo. Dice que toda la gente quedará con la boca abierta, incluso algunos escogidos que también andan cazando moscas, también van a ser impresionados por eso. Así que por eso, muchachos, se viene una peluda terrible. Y la gente que especulan sobre este tema el sistema de la invasión interplanetaria que va a venir, te dicen que realmente los ejércitos del mundo están preparándose para evitar la invasión del Cristo que viene triunfante, a aplicar todo el rigor de su ley, a reclamar venganza y justicia por todas las iniquidades que el mundo ha hecho en contra de su pueblo. Esa es la verdad. Yo espero eso. Por eso también estudio mucho el tema ufológico, que aunque no está dentro de las cátedras que uno da continuamente en las iglesias, pero es un tema terrible. Es la estrategia diabólica, la sabiduría oculta de la maldad que le proyecta estos conocimientos que generalmente terminan en armas destructivas a los ejércitos del mundo. Entonces la gente que habla sobre este tema dice que hay una cantidad enorme de trasvasijes de tecnología alienígena, diabólica, transferida a los ejércitos del mundo, particularmente al Pentágono, que es justamente el ejército más poderoso de la Tierra, justamente con la OTAN, que hemos oído hablar tanto de ella en estos días. Esta cuestión es real. Muchachos, se viene preparando el Armagedón.
la guerra final, definitiva, la guerra del final de los tiempos. Y serán convocados militares de todas partes del mundo para ir a esa guerra. Por eso, en los primeros textos que leímos dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y el río se secó, porque es un río ancho como el Biobío, que es muy difícil que pasen las tropas. Se seca el río a fin de que los ejércitos, 200 millones de soldados, puedan pasar. Eso te habla de una caballería. Hay otros que creen que van a haber una cantidad enorme de tanques reunidos en ese lugar. La guerra va a ser feroz, no va a ser entre los ejércitos del mundo, va a ser una guerra contra los ejércitos del cielo. Porque lo mismo que se dijo en las Naciones Unidas en un momento, yo leí el discurso, justamente el presidente Ronald Reagan y de otros tecnócratas que manejan el mundo, en ese tiempo y en el actual. Dice que la única manera de hacer que todos los ejércitos del mundo estén en paz es tener un desafío de luchar contra una fuerza exterior que viene desde fuera de la tierra. Que esa cuestión produciría una unidad de todas las potencias bélicas del mundo para luchar contra un enemigo común. Esa es la tesis y esa es la verdad. Ahora imagínate Rusia peleándose con Ucrania. En otras partes del mundo, otros ejércitos peleándose entre ellos. Si hubiera una amenaza, una sola amenaza que pusiera en riesgo la vida sobre el planeta, todos estos locos que se están matando entre ellos dejarían de matarse entre ellos y se aprontarían para enfrentar a ese ejército que amenaza la paz mundial. Dicen que la única forma de hacer que los ejércitos del mundo se unan es tener un enemigo común que venga desde fuera de la tierra. Hacia eso va preparado todo este tema de la guerra estratégica que hoy conocemos. Viene el Armagedón, muchachos, no puedo precisar cuándo, pero de repente recurro a las cosas que leo. Es como le dijo uno en el libro de los Hechos al apóstol Pablo. Pablo, los muchos libros te tienen loco. El apóstol lo miró. No dijo nada, solamente el deseo de que en algún momento aparezca la luz de Cristo y al monarca lo conduzca por las sendas de la verdad. Pero esa es la opinión que tiene la gente. Leí mucha información y parecí loco. Y yo también estoy dentro de esa misma categoría. Entonces, porque investigamos mucho. Y dentro de esa cuestión estratégica, de pronto aparece esta eventualidad, esta posibilidad de recurrir a tratar de encontrarle alguna fecha a los acontecimientos que hay. En el año 1988 apareció en ese tiempo la prédica emblemática de Gigi Ávila. Y de verdad, él dijo, el Señor viene en el año 1988. Y yo que seguí su campaña desde siempre, he estado predicando en Camuy, en Puerto Rico, donde está la sede internacional de Gigi. Y en ese tiempo, hasta el año 1995, y después de eso fue un predicador muy connotado. Siempre el año 1975 que vino a Chile, se pasó una década completa visitando este país extraordinario y escuchando sus prédicas, que ustedes las pueden seguir viendo en YouTube ahora. Y señaló ese año. ¿Por qué? Porque cuando la gente envejece, todos los viejos creen que el Señor va a venir en su tiempo. Yo ahora estoy igual también. Antes, cuando tenía 10 años de edad y ya estaba dentro del campo apocalíptico escuchando a mis pastores, los viejos alucinaban con la venida del Señor y decían, el Señor viene pronto. Yo los miraba, un poco lo que ha dicho también Dani, que cuando uno es cabro chico quiere hacer su vida, quiere estudiar, quiere tener una profesión, quiere casarse, quiere tener familia. Y resulta que estos otros te dicen, no, el Señor viene mañana. Así que todos tus planes, chao, se fueron, se incendiaron los planes. Y uno que dice, no, pero no puede ser. Y le pedía a Dios, Señor, demórese un poquito más. Es lo que yo hacía. 12 años. Todavía no conocía a la Erika. Pero después que la vi, cuando ella tenía 17 años, más quise quedarme en esta tierra que irme para el cielo. Así que ya... Y ahora que tenemos 75 años y estamos en la tercera edad, uno como viejo está deseando justamente que esas cuestiones tan espectaculares que son tan queridas en la fe cristiana
se cumplan. Y sinceramente desea que esta cuestión explote luego, que el Señor la haga cortita, que venga rápido. Pero la chiquillada que está aquí, incluida las bellezas que tocan el pandero, esos locos no quieren que Cristo venga ni por nada del mundo, aman a Dios y todo, pero les interrumpe sus proyectos de vida. Y así estaba Gille, viejo y profetizando el año 1988. Una cuestión extraordinaria. Yo estuve en Camuy, en Puerto Rico, predicando con ellos en su asociación. Soy uno de los pocos predicadores chilenos que hemos estado predicando en el Salón de Predicadores de Gille. Una cuestión colosal, es como una meta de los predicadores viajeros, llegar a lugares emblemáticos de ese tipo. Y uno de ellos, que era uno de los predicadores estrellas del ministerio y sigue siendo uno de los predicadores estrellas, me dijo, me acuerdo que era una mañana en la que me dijo esta frase. Gille naturalmente estaba muy bien situado en ese momento en el concierto internacional y me dice, yo tengo promesa de rapto. Así, me quedé helado, pues esa cuestión no la había escuchado nunca. Pero esos locos habían recibido una palabra de Dios que les decía, ustedes se van a ir con Cristo cuando el Señor venga. Y eso es lo que me dijo Carlos, me recuerdo. Yo tengo promesa de rapto, me dijo. El Señor va a venir y me va a llevar para la eternidad. El tipo todavía está esperando, lo cual no significa que no sea bueno. O sea, es extraordinario tener ese tipo de esperanza, tener ese tipo de certeza. No me voy a morir, sino que voy a ser transformado. Eso es lo que el hombre me decía. Yo lo miré. Lógicamente esto fue en el año 1986, imagínate el tiempo que ha pasado casi 40 años de eso. Y eso me dijo y me quedé impresionado por la fe de la gente, por ese hecho de esperar. Y si el loco muere antes que Cristo venga, se habrá de morir pensando que el Señor va a venir por él. Esa cuestión le mantiene la fe viva, caliente el alma, lleno de fuego, de esperanza. Ese es el tipo de loco que se levanta todas las mañanas y abre las ventanas de su casa y mira las nubes a ver si descubre este caminar del Mesías sobre la atmósfera de la tierra. Es bueno vivir así. Son gentes que aman la venida de Cristo, personas apasionadas hablando de que Cristo viene. Me gusta eso. Así que dentro de las probabilidades de la fecha estaba eso, pero no fue. Y ahora en los tiempos modernos encontramos otros tipos que te hablan del año 2012, cuando fue el tema de las profecías mayas, una cantidad de predicadores que dijeron este día se acaba el mundo. Y después como las cosas siguieron para adelante, agarran otra fecha. Y cuando yo reviso mis lecturas y los contactos que tengo con personas que saben mucho de escatología, muy respetables, hay entre ellos uno que Ronald Meguido, que dice que en el año 2033 viene Cristo. Y que se decanta incluso la guerra del Armagedón. El anticristo va a dominar 7 años el mundo. Y al final de esos 7 años ocurre esta guerra de cuyos textos hemos leído en el Apocalipsis. Si este loco tiene razón, significa que estamos a unos cuantos años nomás. Para atrás del año 33 te da el 26. Y del 26 al 22 que estamos ahora son 4 años más. Yo me dice, ¿será cierto? Y cuando veis lo que está pasando con Ucrania, vos te dais cuenta, esa es la guerra de Gog y Magog. Es una guerra profetizada en la Biblia, donde dice que del extremo norte del mundo bajarán ejércitos para atacar a Israel. Y por eso Moshe Dayan, hace 50 años atrás, el loco tiene razón. Los enemigos de Israel, contrariamente a lo que todo el mundo supone, no son los musulmanes. El verdadero enemigo de Israel es Rusia, que es Gog y Magog, que es la tierra que va a ser atacada por esta fuerza, esta coalición internacional de los rusos con otras naciones. En este momento Rusia está aliado con un solo país que se llama Bielorrusia, que es un país limítrofe a la Federación Rusa. Toda esta cuestión de historia son noticias, chiquillos. Ustedes lean el diario, vean la prensa, métanse a estudiar cuestiones contundentes. Estamos en este momento a las puertas de un Armagedón terrible. Y aunque este no sea el Armagedón definitivo, lo más probable es que haya una guerra nuclear de los 1000 diablos. Y aunque Chile puede escapar ileso de la contaminación ambiental, los que pronostican de este tipo de flagelos dicen que a lo menos unos 30 millones de personas morirían en el caso que se desate una guerra nuclear en el campo de Ucrania, incluidos los rusos, los ucranianos y gente de esa zona del área de Europa del Este. Toda esta cuestión es real.
Estamos al año 2033, como dice Ronald McGee, con pelo y señal. Ustedes pueden buscarlo en la internet, extraordinario el teólogo, ¿eh? Se lo recomiendo, Ronald McGee, tipo fuera de serie, con una cantidad enorme de aportes escatológicos y estudios que tienen que ver con la realidad que vivimos hoy. Y hay otros que te sitúan más allá el fin de los tiempos. Dicen, cuando Israel cumpla 100 años, en el 2048, esta cuestión revienta, porque los 100 años son emblemáticos, dicen. Año 2048, 100 años de la fundación del Estado de Israel. Eso es cierto. ¿Será así? ¿Tendremos que esperar 30 años más? ¿Qué pasará de aquí a 30 años? La Biblia dice que la venida de Cristo no se hará efectiva sin que aparezcan dos eventos previos a la venida de Cristo, que son la apostasía y la aparición, la irrupción, la manifestación del anticristo, el hombre de pecado. Estamos en este momento viviendo la hora de la apostasía, eso es lógico. La apostasía, que es un término griego, se traduce de dos formas. Algunos dicen que la apostasía es la negación de la fe, es decir, cuando la gente se queda sin fe en el mundo. Y los que alguna fe tuvieron la niegan los tipos, que es la traición. La apostasía es eso, es la traición extrema, es volverle las espaldas a Dios. Lo peor es el pecado imperdonable, la blasfemia contra la divinidad en el Espíritu Santo. Pecado imperdonable, Dios no perdona la traición. De ningún modo, es el único pecado imperdonable. Dicen los especialistas en infierno, entre ellos Dante Alighieri, en una de sus crónicas, que es la Divina Comedia, extraordinario el texto, el tipo alucina con el infierno y dice que el noveno infierno, porque él cree que hay 9, como las telas de cebolla, viste que hay una cebolla dentro de la otra cebolla, dice que el infierno es algo parecido a eso, hay un infierno dentro de otro infierno, y que el más terrible de todos los infiernos es el infierno noveno, las 9 puertas de Roman Polanski, para los que les gustan las películas de terror. Extraordinaria la forma como conciben el mal los tipos del cine. Y entonces Dante Alighieri en su crónica dice que el noveno infierno, el más caliente de todos, el más tormentoso de todos, está reservado a los traidores. Y en el Apocalipsis aparecen los traidores, solo que no se llaman traidores. En el lago de fuego, los que encabezan la lista a la condenación del lago de fuego, ¿sabéis quiénes son? Los cobardes, los traidores, los apóstatas, los que negaron la fe. Por eso Jesús dice, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y la otra sentencia terrible, a los que nieguen mi nombre delante de los hombres, yo también negaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles santos. La traición, la apostasía, el peor de todos los delitos. Y este es el tiempo de la apostasía, la negación de la fe, el abandono de la fe, la traición a la realidad maravillosa del Evangelio. Los tipos se vuelven en contra de Dios. Por eso otros traducen la apostasía como la rebelión contra Dios. La negación de la fe y la rebelión contra Dios. Ambos sinónimos de la palabra apostasía. Este es el tiempo más crítico de la historia. Este es el tiempo donde la fuerza de la traición, de la negación a Dios. Este es el tiempo de Judas, que quedará a la altura de un frijol, de un poroto, comparado con la inmensa cantidad de gente que traicionan el nombre de Cristo. Gente que lo abandonan, los locos que se enfrían, los que terminan quedando tirados en la vereda o en la cuneta de la calle de la vida. Tipos que quedan como las baratas, como las cucarachas después de fumigarlas con ray. Patas para arriba. El otro día vi una cucaracha así en mi casa. Estaba moribunda, me dio pena. Pensé en sus hijos. Me enternecí. Pero la cucaracha definitivamente estaba para la terrible. Le pregunté, cucaracha, ¿qué te ha pasado? Porque pataleaba todavía. Y me dijo, así me tiene tu mujer, pues me dijo. Me fumigó con una cuestión que se llama killer, que significa asesino. Una cuestión como el Tanax o el Ray. Pero más barato, por eso lo compro. Igual de mortal en la feria. Y la Erika le manda esa porquería que cuando tenemos que ir a comer, es que un olor terrible.
Y así estaba la cucaracha y me dijo, así estoy. Así a veces hay gentes de iglesia, como las cucarachas, pataleando para arriba, vueltos de espalda. Y si nadie los pone en la posición que puedan caminar, así van a morir, patas para arriba los locos. Eso, la traición, la apostasía es eso, es la negación de la fe, es abandonar a Dios, es enfriarse a tal extremo que ya es imposible volver a calentarlo al loco. Gente que se apartan de Dios, que discontinúan su fe, los que niegan a Cristo, los que en lugar de predicar el evangelio y hablar con sinceridad de la fe que hay en sus corazones, niegan, no solamente con su confesión, sino también con sus hechos, con sus obras, con la manera como viven. Porque la negación a Cristo no es solamente de hablar acerca de que se lo niega, sino que es vivir de la manera incorrecta, que es lo más terrible, la apostasía espiritual, la apostasía que tiene que ver con las obras, con los hechos de la gente. De pronto viviendo como evangélico y siendo un diablo en la calle o en otro lugar. Esto es apostasía pura, la gente está abandonando a Dios, viviendo una vida disoluta, viviendo en contra de la ley del Señor. Esta cuestión es espantosa. Este es un desastre total y generalizado, amigos míos. Amén. Una hora hablando. Si seguimos más sería otro precio, Dani. No, está bien. Tranquilo. Así dicen los conferencistas internacionales de gran nivel, ¿viste? Tienen 60 minutos, te hablo por lo que acordamos, pero si me paso, leceras, ¿no? Pero ahora estamos tratando de terminar la tesis en el tiempo previo al Armagedón. Y la guerra de Rusia con Ucrania es la guerra de Gog y Magog. Moshe Dayan, el gran generalísimo de las Fuerzas Armadas de Israel, en la guerra de los 6 días del año 1967, el tipo tiene razón. Ya murió hace tiempo. Los enemigos de Israel no son el Islam. Los enemigos de Israel son los rusos y Rusia. Este es el tiempo de entender que lo que estamos viviendo es el episodio más peligroso del fin de los tiempos. Y este es el tiempo para volverse a Dios con toda la fuerza del alma. Es como dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Incluso el amor a Dios se enfría. No es simplemente la presencia de la gente, sino que el testeo que tenemos que hacer. ¿Cuánto realmente yo amo a Dios? ¿Cuánto lo amo? No cuánto lo quiero. Que eso fue lo que pasó cuando Cristo ya está por despedirse y le dice al apóstol Pedro, ¿me amas? Y el tipo dice, te quiero. Mira cómo responde. Segunda vez, ¿me amas? Y el hombre dice, te quiero, Señor. Y de pronto la palabra atropelladora de Cristo, como todas las palabras de Dios frontales, no te estoy preguntando si me quieres, te estoy preguntando si me amas. Bendito Dios, y la respuesta del apóstol, dramática, terrible, que es lo que nos gustaría responderle a nosotros, a Dios. Señor, tú sabes las cosas y sabes que realmente te amo. Amén. Le costó al loco, porque pasa lo mismo que la gente cuando tienen alguna relación sentimental. Todo el mundo se enamora, hasta los tontos se enamoran. Pero amar es otra cosa. ¿Qué es amar? Primera de Corintios 13, la definición de amor excelsa, sublime. El amor es esperarlo todo, es creerlo todo, es soportarlo todo. El amor es sufrirlo todo. Eso. No depende de los sentimientos, el amor depende del pacto. Oh, y eso es lo difícil. Que el pacto esté por encima de los sentimientos. Que la gente es como le dice el cura a las modernas parejas que casan en la Iglesia Católica. Los declaro marido y mujer hasta que el primer problema que tengan los separe. Así dice el señor cura. Y seguramente algunos pastores también. Porque esta cuestión es complicada, chiquillos. Permanecer casado es un pacto, no es cuestión de sentimientos. No es de cuánto yo te amo o cuánto tú me amas. No, es un pacto. Es un compromiso hecho delante de Dios. Que pase lo que pase y venga lo que venga, vamos a permanecer juntos. Por eso el amor no depende de los sentimientos, depende del pacto. Y esa cuestión es suprema. Dios es Dios de pactos.
Dios no se levanta un día cualquiera con la pata izquierda y nos destroza a todos. Dios ha tenido pactos y por amor a su palabra permanece el mundo y permanecemos nosotros. ¡Oh, qué bueno! Porque su misericordia es más alta que los cielos. Y por amor a su pacto, a Abraham, a Isaac y a Jacob, el mundo permanece en pie. No por nosotros ni por lo que hacemos, sino por su promesa, su pacto. Amén. Pónganse en pie, hermanos míos. Deberíamos amar a Dios, no por los sentimientos, sino por el pacto. Este es el tiempo en esta terrible antesala de la guerra total. La iglesia debe acercarse a Dios con un corazón irrestricto, con un corazón lleno de fuego, de pasión, de amar a Dios con toda la potencia del alma, de saber que nuestra salvación solo depende de Cristo, que si Dios no te protege no te puede guardar nadie. Y sobre todo gente como nosotros que estamos en este país, al que a veces despotricamos, criticamos al gobierno, a los milicos, a los pacos. No nos gusta la gente que maneja esta nación. Odiamos a los políticos, nos escandalizamos de las instituciones, porque este país es un país que tiene tendencia al robo, a ser ladrones los locos. Así que todo aquel que tiene la posibilidad de manotear moneda, la va a manotear con toda certeza. Salvo algunos tontos que se encuentran 100 millones de pesos. El otro día pasó uno en un bolso y fue y se lo devolvió. Lo entregó en la comisaría. No, seguí leyendo la historia. Le dijo a los carabineros, sí, ustedes que pueden investigar, pregunten de quién es esta plata y hágansela llegar. Y bueno, yo creo que ellos hicieron eso, ¿viste? No estoy dudando. Igual como cuenta el Bombo Fica, que allá en Arica agarraron a un loco con 100 kilos de cocaína. Y cuando llegó el juez acá en Santiago a juzgarlo, el loco tenía 2 papelillos de coca en el bolsillo. Este es un país de ladrones, traficantes, de todo tipo. Hasta los bomberos han robado, los locos no tenían plata ni para comprarse una manguera. Todos afanando. Como dice el Cambalache, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Pero gente honesta que pretenden entrar al cielo, no podemos vivir ese tipo de vida. Por eso Dios aplaude la honestidad, la sinceridad. Dios aplaude la fidelidad. Dios aplaude y bendice a la gente leal. La lealtad para Dios es una de las virtudes más grandes de la gente que le sirve. Oh, bendito el Señor, leales a Dios, permanentes, no importa lo que pase, venga lo que venga, estaremos en la iglesia de Cristo, predicaremos el evangelio, seremos evangélicos siempre. Y este país nuestro será un país bendecido. Imagínate el pronóstico que tiene. El único país de la tierra que puede llegar a escapar de la polución nuclear es este territorio. Habría que darle gracias, Señor, gracias por esta copia feliz del Edén. Bendito Dios. Y ese mar que tranquilo te baña te promete futuro esplendor. Por eso los locos de la Constitución querían eliminar todas esas frases. Porque odian a Dios, detestan a Dios. Son todos unos tipos que desprecian la fe. Pero nosotros somos de Cristo. Y el mensaje de la iglesia es más poderoso que el mensaje de los políticos. No importa la gente que intente derrocar a este país o despanzurrarlo. Este país está en las manos de Cristo. No está en las manos de la Virgen del Carmen ni en las manos de San Expedito. Este país es una nación que está en las manos de Cristo. Y nosotros somos su pueblo. Amén. Por eso usted tenga fe. Tenga certeza, usted ha venido al mejor lugar y tal como profetizaba el pastor Dani, este momento puede ser crucial, decisivo en su vida. Pueden ocurrir milagros extraordinarios, insospechados, milagros que no se esperan y milagros que la gente ni siquiera sospecha que ocurrirán.
pueden haber sanidades, pueden desaparecer los cánceres, pueden desaparecer todo tipo de virus. No importa lo que el médico haya dicho, no importa lo que digan las radiografías, no importa lo que digan las ecografías, no importa lo que diga el diagnóstico clínico. Dios está por encima de lo que la ciencia dice y el milagro puede ocurrir ahora. Oh, bendito Dios. Pueden ocurrir cosas extraordinarias porque cuando se predica la palabra se abre un portal de gloria, como nuestro padre Jacob en el desierto. Qué terrible es este lugar. Dios está aquí y yo no lo sabía. Esto es casa de Dios y es el portón del cielo. Dani, venga para. Dani, tú eres hombre de... Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria. Extienda su mano a ese Chile. Chile será para Cristo. Lavado por la sangre del Cordero. Oh, Dios, te adoramos por tu palabra. Porque tú eres bueno. Porque para siempre son tus misericordias. Porque tú has sido bueno, Señor. Oh Dios, porque tú estás con nosotros como un poderoso gigante.